Bien. Continuando dentro de nuestro curso de acá está mal. Acá tengo que hacer una corrección. Estamos ya en administración tributaria. Ahora sí. De nuevo, ¿ya? Bien. Continuando con nuestro curso de administración tributaria, el día de hoy vamos a hablar del nacimiento de la obligación tributaria. Y dentro de este temita vamos a hablar de tres aspectos: de la hipótesis de incidencia, de la extinción de la obligación tributaria y de la presunción de la obligación tributaria y algunas de sus modalidades. Bien, empecemos hablando de la hipótesis de incidencia. Y acá vamos a hablar de dos aspectos importantes: la hipótesis de incidencia y el hecho imponible. Ya, entonces, cuando la ley crea un tributo, ella no consigna la relación de las personas que serán los contribuyentes, sino que cuando la crea, se limita a indicar cuáles son los supuestos para que realmente se den en la realidad. ¿Cuáles son los supuestos que tienen que darse para que se conviertan en un hecho imponible? Así es como nace la obligación tributaria. Nace con la hipótesis de incidencia. ¿Qué es la hipótesis de incidencia? Son los supuestos que se deben de dar, son los supuestos que deben ocurrir en la realidad, y si ocurren, recién se van a convertir en un hecho imponible, es decir, en un hecho sujeto a obligación tributaria. Cuando este hecho imponible realmente se presenta, realmente surge la obligación que requiere que se haga el pago del tributo a quien le corresponda. Obviamente, para que se dé este pago del tributo, este hecho que se dé, este hecho que se suscite, tiene que estar comprendido dentro de la descripción contenida en la norma. ¿Y cuál es la descripción contenida en la norma? Esta hipótesis de incidencia. Es decir, si se cumple la hipótesis de incidencia, estamos hablando de que realmente se ha dado el hecho imponible. Y si se da el hecho imponible, entonces este hecho imponible está obligado al pago del tributo, al pago de un tributo. Entonces, desde el punto de vista, vamos a decirle, teórico, ¿ya? La parte teórica vendría a estar dada por la hipótesis de incidencia, es decir, el supuesto que se tiene que dar, el supuesto que tiene que pasar. Y digámosle que la parte práctica es el hecho imponible, cuando se cumple este supuesto, cuando realmente este supuesto se da en la realidad. Y al darse en la realidad, este hecho imponible está sujeto al pago de una obligación tributaria. ¿Estamos? ¿Me he dejado entender? Entonces, un poquito más, ¿ya? ¿Qué es la hipótesis de incidencia? La hipótesis de incidencia es la descripción contenida en la norma, obviamente, que se considera agravable. ¿Qué es el hecho imponible? Es cuando esta descripción se da en el mundo real. Sucede de verdad. Ese es el hecho imponible. ¿Así está más claro? ¿Estamos? ¿Estamos? A ver, por favor, vamos, a través del chat. Vamos. Bien. Entonces, ¿cómo nace una obligación tributaria? La obligación tributaria nace a partir de una hipótesis de incidencia, que es la descripción de la norma, ¿ya? Y una vez que esta suceda realmente, se transforma en un hecho imponible. Y el hecho imponible es lo que está obligado al pago de la obligación tributaria. Bien, vamos a ver esto con un videíto. Hipótesis de incidencia tributaria, como hemos dicho, eso es donde se produce el nacimiento de la obligación tributaria, cuando hacemos el match entre el hecho imponible, que es el hecho real que ocurre, ¿no?
y que calza exactamente con lo descrito en la norma, calza exactamente con la hipótesis de incidencia. Entonces se hace el match y nace la obligación tributaria, pero tiene que encajar, ¿no? Tiene que encajar exactamente. Nace la obligación tributaria cuando se produce este match, como vuelvo a repetir, ¿no? El hecho imponible con el hecho generador. El que vende bienes, el que presta servicios. ¿Cuándo es exigible? No es lo mismo cuando nace la obligación y cuando es exigible la obligación tributaria, ¿no? Entonces, el nacimiento se relaciona con la realización del hecho, y la exigibilidad, luego de realizado el hecho, la ley determina en qué momento la obligación es exigible, ¿no? Entonces, ¿cuándo es exigible la obligación tributaria? Desde la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada, por ejemplo, mensual. Ahora han habido varias prórrogas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el PDT es el 21 de marzo, vence en junio, por ejemplo. ¿Cuándo es exigible? Porque yo puedo haber vendido en marzo, nació la obligación tributaria, pero ¿cuándo es exigible? A partir del día siguiente del vencimiento o del plazo máximo de vencimiento para la presentación de la declaración jurada. ¿Correcto? Entonces, desde ahí ya es exigible. A partir del día siguiente ya me pueden abrir procedimiento de cobranza coactiva, emitirme una orden de pago y cobrarme la deuda. Entonces, desde ahí es exigible. Entonces, son dos momentos distintos. Cuando deba ser determinada por el deudor, desde el día siguiente al plazo fijado por la ley, ¿no es cierto? Y cuando deba ser determinado por el acreedor tributario desde el día siguiente al vencimiento del plazo para que el pago figure en la resolución de determinación. Entonces, hay dos casos, ¿no? Cuando deba ser determinado por el deudor y cuando deba ser determinado por el acreedor. Cuando un impuesto es determinado por el deudor, hay impuestos que son determinados por el deudor. El impuesto a la renta es un impuesto claramente determinado por el deudor. Lo determinamos nosotros, los contribuyentes. Yo soy la que digo cuánto es el impuesto que me corresponde a mí pagar. Si yo tengo 100 de renta, yo sé que tengo que pagar el 29.5, por poner un ejemplo, ¿no? Estoy hablando de renta empresarial. Entonces, esos son determinados por el deudor. Entonces, ¿a partir de cuándo es exigible ese tipo de impuestos o de tributos? Señala la norma desde el día siguiente al vencimiento del plazo, que es lo que yo les comento, ¿no? Si a mí, de acuerdo a mi último dígito del RU, yo debí de haber presentado la declaración máximo el 10 de junio, estoy poniendo cualquier número, a partir del 11 de junio ya es exigible. No, el otro supuesto es a partir del 16º día del mes siguiente al nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Entonces, pero nosotros hemos considerado este caso el primer supuesto, ¿no? Que es a partir desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley o reglamento. En el caso de impuestos o tributos que deban ser determinados por el acreedor tributario, por ejemplo el impuesto predial, que no es determinado por nosotros, los arbitrios, que no es determinado por nosotros, sino es determinado por la administración tributaria municipal, rige o es exigible a partir o desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figura en la resolución de determinación. Acuérdate que cuando es el acreedor el que debe determinar el tributo que nos corresponde pagar, se emite una resolución de determinación. Cuando es un impuesto, un tributo que es determinado por el deudor, se emite una orden de pago. Entonces aquí en este caso, por eso señala, ¿no? Y habla de la resolución de determinación y dice, es exigible a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figura en la resolución de determinación, ¿no? Figura, por ejemplo, vence, los arbitrios se pagan mes a mes. Este mes de junio venció el 30 de junio. ¿A partir de cuándo es exigible? A partir del 1 de julio. A partir del día siguiente al vencimiento del plazo, ¿no? Así es. Entonces, bien.
Ahora vamos a ver cuándo es que se extingue la obligación tributaria. Ya hemos visto cómo es que nace una obligación tributaria, ahora vamos a ver cuándo es que se extingue. Y en primer lugar tenemos cuando se paga, ¿no? O sea, hay una obligación tributaria, la pagas, se acabó la obligación tributaria, se extinguió esa obligación. ¿Cómo? Pagándola. En segundo lugar, por compensación. Es decir, la deuda tributaria pudo ir compensándose total o parcialmente. Se puede ir pagando, entre comillas, esta obligación tributaria, ¿no? Y luego de un determinado periodo, se tiene que ver, obviamente el órgano administrador de recaudación, tiene que ver si en efecto esos pagos parciales que se han hecho cubren el total de la deuda tributaria. Y si no la cubren, lo que tienen que hacer es pagar la diferencia. Y si pagaron más de lo que en efecto tenían que pagar con la deuda tributaria, se tiene que devolver, ¿no? En este caso, el órgano recaudador tendrá que devolver el exceso. Entonces, esa es una forma de extinguir la deuda tributaria, pero esta vez por compensación, ¿ya? Cuando se ha ido pagando parcialmente la deuda tributaria, al final del periodo se revisa, si falta pagar, se tiene que compensar lo que falta pagar, y si es que se ha pagado de más, se tiene que devolver ese exceso. Por condonación es el tercer método, el tercer método de extinción de una obligación tributaria, y esto es cuando la deuda es condonada, ¿ya? Y es decir, perdonada. Y esto solo se da si existe una norma con rango de ley que expresamente indique esa condonación. Excepcionalmente, ¿quiénes pueden condonar algunos tributos? Los gobiernos locales como las municipalidades. Después, el cuarto método tenemos por consolidación, y este tipo de extinción de obligación tributaria se da cuando es el acreedor de la obligación tributaria se transforma o se convierte en el deudor de la misma obligación tributaria. O sea, el que estaba en situación de acreedor, es decir, de reclamar la obligación, se transforma en el deudor de la misma obligación tributaria. Entonces, en ese caso se da una consolidación de la obligación tributaria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el acreedor se ha transformado en el deudor, pues, de la misma. El quinto caso de extinción de obligación tributaria es por resolución administrativa, es decir, que existe una resolución por parte, en este caso, de la SUNAT, en el cual hable sobre la cobranza dudosa de algunas obligaciones tributarias, o que su recuperación, es decir, que el hecho de cobrarla sea oneroso, o sea, sea más costoso cobrarla que nos paguen. En ese caso, mejor extinguimos la obligación tributaria, ¿ya? Pensando como el órgano recaudador, ¿ya? Entonces, cuando resoluciones administrativas, que en este caso indiquen cobranzas que sean muy onerosas, o sea, que sea mucho más caro cobrarla que nos paguen. Y bueno, por otros casos que sean establecidos ya de manera muy especial por algún tipo de ley, ¿ya? Pero esos son los casos, digamos, más comunes que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de la extinción de una obligación tributaria. Bien, de todas maneras vamos a ver un videito que va a explicar mucho más bonito a qué me refiero con extinción de la obligación tributaria. ¿Sabías que existen diversas formas mediante las cuales se extingue la deuda tributaria? Siendo el pago el método más frecuente para dicha extinción y quizás el más apropiado. Pero no es el único, ya que existen otros métodos mediante los cuales se pueden extinguir dichas deudas tributarias, los cuales desarrollaremos a continuación. Pero antes, si te gustó este video no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal, ya que eso nos motiva a seguir creando más contenido de valor y calidad para todos ustedes.
Teniendo en consideración que la finalidad principal de la obligación tributaria es su cancelación, el pago constituye la forma más sencilla y directa para la extinción de cualquier deuda tributaria. Es importante señalar que el pago deberá ser en nuevos soles, moneda nacional, y los métodos permitidos para el pago de la deuda son mediante efectivo, cheques, notas de crédito negociables y cualquier método distinto aprobado previamente por la SUNAT. Adicionalmente, es posible recurrir al débito en cuenta corriente o de ahorros y tarjeta de crédito. Compensación. Este método permite extinguir la deuda tributaria hasta donde sea suficiente para que las deudas, tanto por la administración tributaria como por el deudor tributario, sean canceladas. Así, la materia de compensación puede definirse como un pago indebido o en exceso que realiza el contribuyente y que la SUNAT debe devolver. Para tal fin, el acreedor, es decir, la SUNAT, y el deudor tributario deben coexistir en el mismo tiempo y el ingreso debe ser para la misma entidad. Por ello, no es posible compensar, por ejemplo, el impuesto predial, que es administrado por las municipalidades, y el IGB, ya que este último es administrado por la SUNAT y es un ingreso para esta entidad. La condonación. Se le conoce comúnmente como el perdón de una deuda tributaria y solo se presenta cuando lo dispone una norma expresa con rango de ley. En tal virtud, estamos ante una decisión voluntaria que toma el acreedor. En otras palabras, el acreedor, o sea la SUNAT, renuncia a la deuda total o parte de ella. Cabe mencionar que la consolidación es un método de extinción que ocurre de manera poco frecuente. Según el artículo 42 del Código Tributario, la obligación tributaria puede extinguirse por consolidación solo en caso de que el acreedor de la deuda se convierta en el mismo deudor por resultado de transmisión de bienes o también derechos del objeto de tributo. Por ejemplo, tenemos el caso de que el acreedor, es decir, la SUNAT, obtiene el total del patrimonio del deudor, o es decir, el contribuyente, como legado. Así se cumpliría con la transferencia de bienes que determina este procedimiento. De conformidad al Decreto Supremo 022-2000-EF, una deuda tributaria puede extinguirse también por resolución de la Administración Tributaria en deudas de cobranza dudosa o recuperación onerosa. Al respecto, las deudas de cobranza dudosa son aquellas respecto de las cuales se han agotado todas las acciones contempladas en el procedimiento de cobranza coactiva. Por otro lado, las deudas de recuperación onerosa son aquellas cuyos costos de ejecución no justifica su cobranza. Bien. Y bueno, para cerrar la sesión de hoy vamos a hablar de la presunción de la obligación tributaria. ¿Ya? Y en este caso, cuando se presume que existe una obligación tributaria, por ejemplo, cuando el deudor no ha presentado sus declaraciones dentro del plazo que la administración tributaria lo exige, lo requiere. Cuando el deudor no presenta sus declaraciones, se presume que hay obligaciones tributarias. Cuando la declaración presentada o la documentación ofrece dudas al respecto de su veracidad, se presume que hay obligaciones tributarias. Cuando se oculta activos, cuando se oculta rentas, cuando se oculta ingresos, cuando se oculta bienes, cuando se coloca gastos falsos, ¿no? Se presume que hay obligaciones tributarias. Cuando no se otorga comprobantes de pago, cuando no se entregan los libros y registros contables legalizados, se presume que hay obligaciones tributarias. ¿Me estoy dejando entender? Estoy haciendo un comprimido de estos 13 puntos, ¿ya? Pero me estoy dejando entender cuándo es que se presume que hay obligaciones tributarias. A ver, a través del chat, vamos, manifiéstense. Vamos, actívense. Bien, entonces, como te estaba diciendo, ¿cuándo se presume que hay obligaciones tributarias?
Por ejemplo, presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas o en el libro de ingresos. Cuando se omite, ¿ya? Cuando se omita ingresos o ventas en los registros de ventas o en los libros de ingresos, ¿ya? Igual, cuando hay omisiones en el registro de compras. Cuando hay omisiones cuando hay omisiones de ingresos por ventas, cuando hay diferencias entre los montos registrados, ¿ya? Y los montos estimados por la administración tributaria. Es decir, cuando hay diferencia entre lo que se presenta a la SUNAT y lo que ha ido calculando la SUNAT, ¿ya? Entonces se presume que hay obligaciones tributarias. También cuando hay presunción de obligaciones tributarias, cuando hay ventas o compras omitidas, y esto se muestra claramente en las diferencias que se pueden encontrar entre los bienes registrados y los inventarios, ¿ya? Entonces la SUNAT revisa los inventarios para ver que precisamente de que no haya presunción de ventas o presunción de compras emitidas. También hay presunción de ventas o ingresos omitidos cuando hay patrimonio no declarado. Ojo con eso. También hay presunción de ventas o ingresos cuando hay cuentas. Recuerda que la SUNAT puede meterse a tus cuentas bancarias, ¿no? Entonces, cuando revisa ingresos extraños en tus cuentas bancarias, presume de que hay ingresos que no estás declarando o ventas que no estás declarando, ¿ya? Cuando hay presunción de ventas o ingresos omitidos, cuando no existe una relación coherente entre los insumos utilizados y tu producción con tus inventarios y tus ventas. Presumen que no se está declarando ventas o ingresos, ¿ya? También cuando hay presunción de ingresos, cuando hay presunción de ventas o ingresos omitidos, cuando tienes saldos negativos. ¿Por qué tendrías saldos negativos? Porque estás registrando ¿sí? tus costos, tus salidas, tus compras, pero no registras tus ingresos. Entonces, si tienes menos ingresos que egresos, obviamente vas a tener saldos negativos. Entonces, se puede presumir, ¿ya?, que tienes ingresos o ventas que no están siendo registrados, que no están siendo declarados, ¿ya? Presunción de renta o ventas omitidas cuando se considera de que no se ha aplicado bien los coeficientes económicos para los cálculos tributarios, es decir, que no se está aplicando bien el cálculo en base a las tasas tributarias gravables. Entonces, que no se está calculando acorde a las tasas que realmente se tienen que pagar en temas de tributos. Entonces ahí se presume que hay obligaciones tributarias. También hay obligaciones tributarias por remuneraciones que están siendo omitidas o que no se están declarando en el caso de uno o más trabajadores, y otras previstas por las leyes especiales. Pero en conclusión, ¿cuándo hay presunción de obligaciones tributarias? Básicamente cuando el deudor no presenta sus declaraciones a tiempo o no las presenta, o cuando presenta documentación que sea poco veraz, ¿no? Cuando oculte activos, cuando oculte ingresos, cuando oculte bienes, cuando declare pasivos o gastos falsos, ¿no? Cuando tenga saldos negativos, cuando no otorgue comprobantes de pago, cuando no entregue sus registros o libros contables legalizados, son motivos por los cuales se presume que existe obligación tributaria. ¿Está claro lo que les estoy comentando, queridos chicos y chicas? Por favor, díganme a través del chat si estamos. ¿Está claro? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡École! Entonces, como todo está claro, no me queda nada más que decir que colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado.